¿Tuviste alguna interacción con la revista Duda de Editorial Posada? No, con Duda no. Con Duda no. Yo era redactor para Contactos Extraterrestres y Supermente, que era la que hacía cosas de parapsicología. Pero yo trataba de hacer las partes serias. Entonces una vez que me dijeron, habla sobre brujas, y yo puse una historia de la brujería en serio, cuyas bases están en lo que he contado luego en vídeos como el de Malius Maleficarum. Y esto ocurrió hace 40 años, por ahí. Pero yo trataba de abordar los temas en serio como se trataba de abordar los temas de la ufología en serio, y se descubrían cosas que parecían ovnis y no, se descubría que eran en realidad y demás. Tenía legitimidad en aquellos años la búsqueda de respuestas a cosas raras. Ahora que ya tengo las respuestas es como muy aburrido, ¿no? Pero nada más. Pero con la revista Duda en concreto no, porque la revista Duda la hacían el dibujante y el guionista, y era un espacio muy cerrado que ni siquiera ocurría en las oficinas de la editorial, mientras que Supermente y Contactos Extraterrestres sí la hacíamos allí, la hacíamos yo me presentaba todos los días a la redacción a trabajar como buen oficinista. Y al respecto sí aprovecho para... Fernando Olvera me preguntó el otro día, ¿qué opinas de Ríos? A Ríos lo conocí precisamente en la Editorial Posada, porque Editorial Posada se creó para publicar Los Agachados, después de que a Ríos lo había terminado el ciclo del cómic de los supermachos. Y entonces Guillermo Mendizábal, creo que vendió un coche o algo parecido, tuvo financiamientos de lugares muy raros para crear Editorial Posada, para publicar Los Agachados de Ríos. Entonces a Ríos lo conocí. Y Ríos era un hombre de izquierda, pero un hombre enormemente ingenuo, un hombre que se creía todo lo que había que creerse en aquellos años, ¿no? Son ondas como la de ¡ay, Cristo, el extraterrestre! Y se hacía un cómic sobre Cristo, el extraterrestre y cosas así. La última vez que vi a Ríos fue aquí en Gijón, en España. Vino a la Semana Negra de Gijón. Estuve con él largo rato. Y hablábamos sobre todo de Cuba, porque Cuba es una pasión compartida. Y él me contaba cómo se sentía engañado por la propaganda cubana, por el turismo político que Cuba promovió y promueve hasta hoy, y que se sentía en cierta medida mal porque había colaborado a la creencia en una sociedad maravillosa que no existía. Que los ideales de izquierda siguen planteando que debemos tratar de crear, pero que en realidad pues no existía. Y ese es un caso muy, muy interesante y yo creo que muy admirable. Una persona como Ríos, que llegó a hacer muchísimo dinero con sus cómics, con Los Agachados y con sus libros. Hacía libros de vegetarianismo y luego pedía tortas de pierna cuando iba a la editorial, por ejemplo, ¿no? Unas contradicciones así medio regulares. Pero que un hombre que se ha basado su vida en una serie de creencias tenga la capacidad de darse cuenta que le vieron la cara y de decirlo abiertamente, a mí me parece admirable. Y en ese sentido, esa última vez que vi a Ríos quedé con más cariño para él que en toda la vida anterior, pese a que fui su lector entregado. Yo tenía la colección de los primeros 200 números de Los Agachados, por ejemplo, los tenía yo allí, quién sabe dónde habrán quedado. Pero sí, en ese sentido, ojalá hoy muchos que se dicen de izquierda y que están en los alrededores del López Obrador aprendieran del ejemplo de Ríos, que supo ver la realidad más allá de lo que quería que fuera la realidad, que es muy legítimo, pero nada más.